La llamaron lenta, inútil, demasiado gorda para ser útil. Se burlaron en secreto y cuando intentó denunciar un esquema de corrupción, borraron su nombre como si borraran una mancha no deseada en el informe. Pero lo que nadie sabía es que la policía obesa humillada estaba a punto de encontrarse con un hombre al que todo el sistema quería silenciar. Un apache llamado el Salvaje, que llevaba verdades enterradas más profundamente que cualquier archivo oficial. Lo que nació de este encuentro no fue solo un romance imposible, fue una guerra contra todo lo que siempre intentaron ocultar. Y cuando la verdad gritó, nadie pudo fingir que ya no existía. ¿Alguna vez te han ignorado por ser quien eres? ¿Alguna vez te han silenciado por parecer demasiado equivocado para ser escuchado? Entonces, esta historia es para ti. Regístrate ahora, porque aquí no contamos historias bonitas. Contamos a los que sufren y a los que son libres. La vieja reja de la comisaría de Sonoita crujía cada vez que la empujaba con esfuerzo. Su uniforme, demasiado ajustado, ya la hacía empezar el día sudando en el calor seco del desierto de Sonora. Se llamaba Teniente Marta Zamora, tenía 48 años, 118 kilos y era completamente invisible para sus compañeros. La saludaron con un gesto distante, como quien evita el contacto visual con alguien a quien prefiere no recordar. Nunca usó la tetera eléctrica en la esquina de la habitación. Nunca le ofrecieron el café, ya amargo por la negligencia, como si su presencia contaminara hasta los platos. Ella lo sabía, ella siempre lo supo, pero se negó a rendirse, no por orgullo, no por terquedad. Era por algo más antiguo y solitario, la sensación de que si se detenía, nadie notaría su ausencia. Y esa mañana, como tantas otras, Marta se puso sus botas reforzadas y fue directa al archivo. Su trabajo consistía en revisar los informes inconclusos, los casos que no merecían la pena para la división de investigación, pero que aún cargaban con el dolor de alguien. Secuestradores, violadores, desaparecidos, todos catalogados, todos ignorados. En la radio de recepción, un titular local anunció que una aldea indígena había registrado una nueva protesta contra la ampliación de una carretera. El gobierno afirmó que era por el progreso. Los apaches de la región la llamaron destrucción sagrada. Pero nadie en esa comisaría tomó en serio lo que decían los indígenas. Son salvajes, viven de mitos, murmuró el jefe Rosas mientras tomaba su café. Marta lo oyó. No respondió, pero siempre era así. A nadie le importaban los débiles, los invisibles, ni ella, ni ellos. Pero percibió algo en ese informe, algo que no podía identificar, una inquietud. A la hora del almuerzo, mientras los demás se reían en el restaurante de enfrente, Marta se quedó en el coche patrulla. Revisaba un antiguo informe de agresión. Un joven apache, Isan, de 33 años, había sido arrestado en 2018 por desacato y resistencia. El expediente era confuso, lleno de tachaduras, pero algo le llamó la atención. La víctima registrada era el mismo agente que lo había detenido. ¿Cómo puede un policía ser víctima, testigo e investigador al mismo tiempo? Lo que es aún más extraño, la semana siguiente, 2 adolescentes del mismo pueblo desaparecieron. El caso fue cerrado, imprimió los registros, anotó los nombres de los desaparecidos y guardó todo en una carpeta azul marcada con la letra I, injusticia. Después de su turno, mientras caminaba hacia su coche, Marta vio a un grupo de militares en entrenamiento. Algunos la miraron y se rieron. Uno de ellos dijo algo demasiado bajo para ser escuchado, pero la risa de los demás completó el insulto. No se dio la vuelta, no se defendió, simplemente apretó los puños. Ya estaba acostumbrada. Pero esa noche, en casa, no pudo dormir. Continuó releyendo el informe de Isan y se preguntó, ¿por qué nunca más apareció en los registros policiales? Normalmente, cuando se registraba a una persona indígena,
se la volvía a perseguir. Pero Ihsan desapareció de los sistemas. Desapareció como los adolescentes del pueblo. En la oscuridad de la habitación, iluminada únicamente por la luz del monitor, Marta estaba segura de una cosa. Esa historia no había terminado. Ella aún no lo sabía, pero ese nombre, Ihsan, reaparecería en su vida de una manera que nunca imaginó. No como se sospechaba, no como registro policial, pero como hombre, y como algo aún más peligroso, como alguien que vería en ella lo que nadie más jamás quiso ver. Al-Amun. Mañana siguiente, el calor llegó temprano, y con él los comentarios. Marta entró en la sala de monitoreo, con la carpeta azul apretada contra el pecho. Intentó no escuchar, pero la risa ahogada era imposible de ignorar. Debió haber enganchado la silla otra vez ayer. Estoy seguro de que estaba investigando una entrega perdida. Los chistes nunca salieron directamente. Se soltaban, como si nadie supiera de quién hablaban. Pero todos lo sabían. Siempre ella. La nueva delegada regional, joven recién trasladada de la capital, pasaba por allí en ese momento. Miró a Marta durante medio segundo, sonrió cortésmente y apartó la mirada con la rapidez de quien intenta evitar el contagio. Marta no respondió. Conocía el peso de su presencia. También sabía que su silencio era una forma de resistencia, pero a veces dolía. Se sentó y abrió la carpeta azul. Dentro estaban los archivos de Ihsan, fotos de los adolescentes desaparecidos y un informe que nadie había terminado de escribir. Algo andaba mal, un patrón oculto. La aldea apache de Nokira, según las notas, llevaba años bajo presión de una empresa minera. El proyecto vial no era más que un puente para la extracción ilegal, camuflado en infraestructura. Y Ihsan, él fue el único que se opuso vehementemente, el único que se enfrentó a la policía que protegía el progreso, el único que desapareció poco después. En ese momento el canal de recepción volvió a mencionar el pueblo, y según fuentes locales, el mismo hombre que lideró la protesta de 2018 reapareció ayer frente a las máquinas. Ihsan, el apache que muchos creían muerto, ha vuelto. El corazón de Marta latía más rápido. Ella fue a la televisión, ella se quedó quieta. Su rostro apareció, ahora barbudo y bronceado, pero firme. Habló en apache, con subtítulos traducidos. Esta tierra no es solo mía. Pertenece a quienes murieron por ella, y a quienes aún no han nacido. El narrador de televisión comentó: radical, peligroso, un hombre con antecedentes de enfrentamientos con la policía. Marta apagó el monitor. Ella sabía que lo que le estaban haciendo a él era lo mismo que le estaban haciendo a ella, reducir a caricatura, convertir el coraje en amenaza. A la hora del almuerzo se llevó sus documentos. Se sentó sola a la sombra del árbol detrás de la comisaría. Era su único refugio, donde nadie se burlaba, donde nadie la menospreciaba. Pero ese día, un nuevo recluta llegó a ella. ¿Teniente Zamora? Sí. El jefe te pidió que dejaras de revisar los archivos antiguos. Esto no es una prioridad. Ella solo asintió. El chico no tenía la culpa. Pero cuando se fue, Marta cogió su bolígrafo rojo y escribió en la primera página del dossier: no quieren que lo vea, así que ahora tengo que verlo todo. Esa tarde, mientras todos estaban ocupados con un puesto de control en la carretera principal, Marta cogió un coche de policía fuera de servicio y condujo en silencio hasta Nokira. 12 kilómetros de camino de tierra, polvo, rocas, silencio. Llegó al pueblo al anochecer. Algunos niños la miraban con recelo. 2 mujeres mayores murmuraban en apache. Un perro ladró, y entonces apareció Ihsan, más alto de lo que recordaba de la foto, con el pelo recogido, la mirada dura, un hombre acostumbrado al dolor, pero aún completo. La miró con recelo como si viera un arma camuflada, pero ella no dijo nada. Él simplemente extendió su mano. Él dudó. Entonces apretó.
firmemente, brevemente. «Tú eres el policía al que nadie escucha», dijo, en un español fluido. Ella tragó saliva con fuerza, y por primera vez en muchos años sintió algo extraño dentro de su pecho. Reconocimiento, ni respeto institucional, ni miedo disimulado, pero alguien que la vio, de verdad. La reunión duró menos de 10 minutos. Ihsan no la invitó a entrar, no le ofreció agua, no sonrió, pero tampoco la echó. Y eso, para Marta, ya era una bienvenida mayor de la que había recibido en sus años en la corporación. Mostró los documentos que había traído. Creo que eliminaron las pruebas, y que su arresto no fue solo un abuso de autoridad, fue una forma de silenciar a alguien que sabía demasiado. Él no respondió de inmediato. Él simplemente miró el papel como quien mira una vieja herida que nunca sanó. Entonces la miró. «¿Y a ti por qué te importa?». Fue la pregunta más difícil que jamás tuvo que responder. Porque la verdad era, ella no lo sabía exactamente. Sabía que estaba cansado. Sabía que ya no veía sentido en seguir órdenes de hombres que se reían de ella, la ocultaban y la utilizaban. Ella sabía que de alguna manera la historia de Apache no era diferente a la suya. 2 cuerpos desacreditados, 2 nombres que nunca aparecieron en los titulares, 2 existencias tratadas como un error. Pero ella solo dijo, porque a nadie le importa, y eso tiene que cambiar. Ihsan le entregó una hoja con nombres escritos a mano. Desaparecido. Nombres que no figuraban en los registros oficiales. Se los llevaron las patrullas de seguridad antes de que comenzara la carretera. Hombres armados, sin identificación. Dijeron que era para revisión. Ninguno regresó. Marta apretó los dedos sobre el volante del coche. Fue más de lo que pensaba, más de lo que esperaba, y sobre todo, más de lo que la policía estaba dispuesta a permitir que se revelara. De regreso a la comisaría, la radio interna sonó con irritación. «Zamora, ¿por qué estás fuera del área urbana? ¿Estás en servicio autorizado?» «Vehículo en prueba. Regreso pronto». Él mintió, tranquilamente, pero por dentro sentía que me ardía el estómago. La misma sensación de ardor que había sentido cuando era adolescente, cuando sus compañeros de escuela la llamaban montaña en movimiento. Lo mismo que sentía cuando caminaba por los pasillos de la corporación y veía las miradas que preferían reír que escuchar. Ahora ella sentía el aguijón de la verdad tratando de salir, y yo sabía que si hablaba, estaría sola. Al día siguiente, Marta intentó ingresar los nombres en el sistema de personas desaparecidas, pero algo extraño sucedió. La red se cayó, y cuando regresó, los nombres habían desaparecido. Ella lo intentó de nuevo. Nada. La carpeta azul estaba en su escritorio cuando apareció el jefe Rosas, con 2 supervisores a su lado. «Teniente Zamora, está accediendo a archivos sin autorización. Esto podría constituir una falta de conducta. Le sugerimos que se concentre en sus tareas asignadas». Ella los miró fijamente, por primera vez, sin bajar la mirada. «¿Qué pasa si se están borrando los crímenes de los registros oficiales? Las acusaciones graves requieren pruebas, y no vemos ninguna». Él tomó la carpeta. «Investigaremos esto. Mientras tanto, no te metas en estos casos». Ella permaneció allí, inmóvil. La habitación vacía, la computadora está apagada y una certeza creciendo como un cuchillo en la garganta. Estuvieron involucrados, o por lo menos estaban encubriendo algo más grande de lo que ella creía. Y ahora, ella estaba marcada, solo, como siempre. Algo había cambiado, porque por primera vez alguien la había escuchado, y ella también había oído a alguien. Esa noche, Ihsan apareció fuera de su casa. Oyó un leve sonido en la ventana, una advertencia sutil, no un sobresalto. No dijo por qué estaba allí. Ella no preguntó. Se sentaron uno al lado del otro en el muro de hormigón, frente al patio seco. Ella le entregó una botella de agua. Él bebió, en silencio.
Y se quedaron así, mirando al vacío, pero sabiendo que estaban juntos. La mañana siguiente estaba extrañamente tranquila. Nadie se burló, nadie miró. Fue como si hubieran decidido ignorarla por completo, no por olvido, sino por estrategia. En la esquina del quirófano, la carpeta azul había desaparecido. Pero ella ya había esperado esto. Había hecho copias, y más que eso, había hecho promesas. A Ihsan, a los nombres escritos a mano, y ella misma. Marta decidió ir al Departamento de Obras Públicas. Sabía que allí se guardaban los registros de contratos e inspecciones. Llegó con el uniforme planchado, el cabello recogido y la expresión de quien solo cumple órdenes. El asistente la reconoció. La policía grande, como la llamaban. Él sonrió condescendientemente. Subestimado. Busco el contrato para la nueva carretera, tramo C42. Necesito verificar las autorizaciones de seguridad privada en la zona. Eso lo decide el departamento legal. Pero, sinceramente, no te entregarán nada sin una carta del jefe de policía. Por supuesto. ¿Quieres que escriba el correo? ¿Electrónico? Ella lo escribió. Pero no necesitaba el correo electrónico, necesitaba tiempo y acceso físico, y ese día ella tendría ambas cosas. Marta entró por la puerta trasera del archivo central. Todavía llevaba puesta su vieja placa de patrulla administrativa. Allí, en estantes polvorientos, estaban las carpetas físicas que nadie había escaneado. En 40 minutos encontró lo que buscaba. Contrato de prestación de servicios tácticos complementarios, celebrado con una empresa fantasma con ETD en Juárez. Ella fotografió todo, pero entre las hojas encontró un nombre familiar. Capitán Rivera. Era el mismo que había dirigido la redada donde desaparecieron los adolescentes. Y el mismo que meses después recibió una condecoración por contribución a la seguridad en las zonas rurales. De vuelta en el coche, Marta escribió la información en su teléfono móvil, enviado a un correo electrónico seguro. Y para Ihsan, luego respiró profundamente. Sabía lo que vendría después. Pero no, esperaba que fuera tan rápido. Esa misma noche, su casa fue asaltada. No hubo ningún allanamiento, no hubo destrucción, pero los documentos habían desaparecido, y solo una cosa quedó en su cama, una bala. Ella no lloró, él no llamó a nadie. Simplemente se puso su uniforme, condujo hasta Nokira y estacionó debajo del árbol donde lo vio por primera vez. Ihsan apareció sin ser llamado. Ella mostró la imagen de la bala. Él no dijo nada. Él simplemente la miró con un silencio que lo decía todo. Te pasaste de la raya. Ya no puedes volver atrás. Ella asintió. Ya lo sabía, pero ya era demasiado tarde para guardar silencio. A la mañana siguiente, se encontraron en un claro junto a la carretera. Se llevaron linternas, mapas y las copias restantes. Ella le mostró la zona donde habían desaparecido los jóvenes. Le mostró dónde, según los ancianos del pueblo, había una entrada subterránea utilizada en tiempos de guerra y que ahora probablemente se usaba para algo mucho peor. Decidieron ir juntos. Cruzaron el sendero seco a pie. Al llegar al punto indicado vieron lo que no debía estar allí, una entrada de mina cerrada con rejas militares, oculta entre rocas y arbustos, y dentro carcajadas, no muchos, pero basta con saber, alguien todavía estaba allí. Ella intentó pedir refuerzos, pero su radio fue cortada, así que tomó la decisión que nadie en la comisaría habría imaginado. Él entró, con Ihsan a su lado, asustado, con furia, con todo lo que nunca creyeron que tendría. Si tú también sabes lo que es ser desacreditado solo por existir, regístrate ahora. Te contamos lo que nadie se atreve a mostrar. El túnel estaba húmedo, silencioso, pero había algo en el aire, una mezcla de aceite, polvo y miedo. Marta la seguía con la linterna baja y la pistola en la mano. Ihsan caminaba a su lado, en silencio, pero atento a cada sonido, a cada sombra.
Doblaron la primera esquina y vieron lo imposible. Calificaciones. 3 jóvenes detrás de ellos. Uno de ellos se desmayó. Los otros, 2 estaban en shock, y a su lado 2 cajas con material militar, con el escudo de la propia policía de Sonoita. Marta tragó saliva con fuerza. La linterna temblaba en su mano, no de miedo sino de furia. Ella corrió hacia la barandilla. «¡Soy de la policía! ¡Vamos a sacarte de aquí!». Uno de los jóvenes intentó hablar, pero no le salieron las palabras. El otro, con los ojos muy abiertos, reconoció a Ihsan. «Tío, han vuelto». Marta rompió la cerradura con la culata de su pistola. Cuando las puertas se abrieron, Ihsan abrazó a los 2 niños. Se arrodilló junto al niño inconsciente, buscando señales. Él estaba vivo. Y entonces oyó el ruido. Pasos. Pesado. «Apaga la luz», susurró Ihsan. Ella obedeció. 3 hombres armados entraron por el otro extremo del túnel, uniformados indistintivos, linternas tácticas. «Revisen la celda». No pudieron haber salido. Marta se quedó quieta, con el niño en brazos. Ihsan ya había colocado una barra de hierro a un lado. Cuando el primer hombre se acercó, rápido, atacó, directo y preciso. El segundo reaccionó con un disparo que rebotó en las rocas. Marta se levantó y gritó: «¡Alto! ¡Policía!». Había caos, carcajadas, 2 disparos más. Pero al final estaban vivos. 2 hombres caídos. Uno huyó. Ella tomó sus armas. Ella fotografió todo y pidió refuerzos, no por la radio de la policía, sino a través de un contacto civil de confianza en el Ministerio Público. 40 minutos después llegaron los coches de policía, pero no desde la comisaría federal. Vinieron rápidamente, discreto, con rostros cerrados y órdenes precisas. Marta entregó el informe, los jóvenes rescatados, el equipo encontrado, y grabó una declaración en su propio teléfono celular. «Me llamo Teniente Marta Zamora. Lo que encontramos aquí no es un fracaso. Es un crimen encubierto. Y si algo me pasa, sepan esto. No fue un accidente». De camino a casa, mientras conducía con manos temblorosas y polvo en la cara, recibió un mensaje anónimo en su teléfono celular. «Ahora saben que lo... Sabes, no estás a salvo». Ella detuvo el coche. Él respiró profundamente y él respondió: «Ellos tampoco lo son». 2 días después se conoció la noticia. Policía denuncia red de detenciones ilegales que involucra a empresa de seguridad y agentes del Estado. Se mencionó su nombre, pero no hay foto. El artículo era contenido y discreto, señal de que incluso en la prensa había miedo. En la comisaría, el ambiente se volvió tenso. Nadie la saludó, pero todo el mundo lo sabía. Y entonces llegó el final. La citaron a una reunión administrativa. En la sala, el delegado Rosas, el nuevo jefe regional y un abogado al que nunca había visto. «Lo trasladamos, Teniente Zamora. A partir del lunes, su puesto estará en otra ciudad». Ella no respondió. Sabía que era un castigo, exilio. En el estacionamiento, antes de subir al vehículo, vio a Ihsan apoyado en su motocicleta, esperando. «¿Quieres huir?», preguntó. Ella sonrió cansadamente. «No, pero ya no bajaré la cabeza». Le entregó una pulsera de cuentas. «Lo hicieron los niños del pueblo. Dicen que protege contra las serpientes. ¿Serpientes de verdad o las otras? Los demás, los peores». Se lo puso en la muñeca, y por primera vez en muchos años sintió algo diferente en su propio cuerpo: orgullo. El traslado vino acompañado de una sonrisa forzada y una carta firmada. «Por el bien de la estabilidad institucional». Así justificaron su destitución. Marta llegó a la nueva estación de policía en Puerto Peñasco, un pueblo costero a casi 400 kilómetros de Noquira. Allí le asignaron la vigilancia de incidentes comunes: robos a turistas, robos de bicicletas, peleas en bares. No hay casos relevantes, no hay riesgo, y lo más importante para ellos, no tienen voz.
La pulsera de cuentas permaneció en su muñeca, incluso cuando el nuevo comandante se burlaba de ella. No es parte del uniforme reglamentario. Ni siquiera los secretos corporativos lo son. Pero todos los usamos. Él no respondió, pero dejó su huella. Tercera semana en Peñasco, Marta recibió un sobre marrón sin remitente. Dentro, fotos. 2 hombres, los mismos del túnel, ahora vestidos de guardias municipales en una base de seguridad temporal, contratados por la empresa responsable de la carretera. También había una imagen borrosa de Rivera, el capitán al que ella había expuesto, cenando con empresarios en un resort local. El mensaje fue claro. Se estaban reestructurando, y el sistema todavía los protegía. Marta llevó las fotos al diputado local. La recibió un joven fiscal, aparentemente interesado. Le prometió investigarlo con detenimiento. Pero al día siguiente, su habitación estaba vacía. Según la recepcionista, cambio de sector. Ella entendió. Había visto este guión antes. Cuando regresó a la comisaría, encontró un aviso en su escritorio. Se le realizará una evaluación psiquiátrica. Comportamiento emocional inestable. Fue el último intento, el último cuchillo. Haz que tu palabra sea dudosa. Esa noche ella no lloró. Fue a la playa, se quitó las botas, pisó la arena fría y llamó a Isan. Me van a borrar, no físicamente, pero van a decir que estoy loca. Al otro lado, él estaba en silencio. Entonces respondió, entonces cuéntaselo todo, pero no a ellos, a todo el mundo. Ella no lo entendió de inmediato, pero tenía razón. No bastaba luchar dentro del sistema, era hora de exponer el sistema. A la mañana siguiente, Marta grabó un vídeo de 18 minutos, sin maquillaje, sin filtro, sentado frente a una pared blanca. Uniforme descolorido, voz firme, él habló sobre el túnel, los desaparecidos, sabotaje en el sistema, el traslado forzoso, el intento de etiquetarla como inestable y los nombres, todos ellos. Luego presionó enviado a canales indígenas, ONG de derechos humanos, pequeños medios de periodismo independientes, y se mantuvo alejado de Internet durante 3 días. Cuando regresó, el mensaje había atravesado la pared. Más de 400.000 visualizaciones, cientos de comentarios, mujeres denunciando acoso institucional, hombres pidiendo disculpas, oficiales de policía retirados confirmando partes de la historia. Pero lo más sorprendente, esta fue la respuesta del pueblo de Noquira. Un breve vídeo que muestra a niños sosteniendo carteles con la frase «Gracias, teniente Marta. No somos invisibles». Ella cayó de rodillas en el porche, no por debilidad, pero el peso de años de silencio, humillación y desconfianza finalmente estaba cayendo. Había sido castigada, sí, expulsado, ridiculizado, descartado. Pero en ese momento se escuchó. Lo que vino después no fue una redención inmediata. No había focos. No hubo medallas, pero hubo movimiento. La denuncia de Marta atrajo la atención de una periodista de investigación de la Ciudad de México. Una mujer tenaz, desacreditada en las grandes redacciones por ser demasiado radical, era justo el tipo de aliada que Marta necesitaba. Juntos comenzaron a armar el rompecabezas. Contratos con precios excesivos, milicias privadas registradas, como empresas de seguridad, informes falsificados de desapariciones voluntarias y un reguero de silencios pagados con posiciones y miedo. Mientras tanto, en Internet el vídeo de Marta seguía difundiéndose. Pero algo extraño sucedió. El canal original que lo publicó se desconectó. También desaparecieron todas las copias de seguridad de los perfiles secundarios. Algunas personas que comentaron a favor comenzaron a reportar advertencias en casa, visitantes, llamadas telefónicas, silenciosas. Pero Marta no se quedó callada. Ella volvió a publicar todo, enviado fuera del país.
y empezó a ser entrevistada por medios de comunicación extranjeros. Así fue como, 2 semanas después, la noticia estalló internacionalmente. Ex policía mexicano expone red de violaciones humanas en zonas indígenas. Isan observaba desde el pueblo. Marta observaba desde una habitación estrecha en un hotel sencillo donde se escondió para mayor seguridad. Pero todo México, finalmente, escuchó. Ese mismo día, un fiscal federal anunció una investigación independiente. El delegado Rosas fue destituido, Capitán Rivera, detenido por corrupción pasiva y colusión con organizaciones criminales, y 3 jóvenes del pueblo, hasta entonces ignorados, fueron reconocidos oficialmente como víctimas del Estado. Por primera vez en su vida, Marta fue llamada a declarar no como sospechosa, ni como una molestia, sino como testigo clave. Y cuando entró en la sala del tribunal con su sencillo uniforme, el business cabello suelto y su muñeca todavía luciendo el brazalete de cuentas, la gente se puso de pie. Nadie pidió esto, pero fue espontáneo, un gesto de respeto, de gratitud, de alguien que entendió, por fin, quién era. En el pasillo, al final de la audiencia, el periodista preguntó, ¿cómo te sientes ahora, siendo visto? Marta tardó un poco en responder. Luego dijo, no se trata de mí, se trata de no volver a llamar invisible a una mujer gorda y un indígena salvaje. Esa noche, Nokira regresó. Los niños rescatados corrieron alrededor de las casas. Las mujeres mayores la esperaban con tamales y sonrisas tranquilas. Ethan, de pie junto al fuego, la miró con los mismos ojos que cuando se conocieron. Firme, silencioso, verdadero. Ella se acercó sin decir nada, él también. Y en medio de todas las voces, canciones y celebraciones silenciosas, un nuevo silencio nació entre los dos. Ya no está hecho de dolor, sino de pertenencia. La prensa lo calificó de caso emblemático. El tribunal lo calificó de excepción, pero Marta lo sabía. Lo que ella vivía no era una excepción. Era una regla silenciosa, la regla que aplasta a quienes no encajan en el molde. Después del juicio, recibió invitaciones, conferencias, entrevistas, ONGs, campañas, pero él rechazó casi todos ellos. Regresó a vivir a Nokira, donde los tiempos eran otros y los nombres tenían un peso sagrado. Allí se había convertido en algo más que una ex policía. Se había convertido en un recuerdo vivo, y aún así, todavía la trataban con desprecio detrás de escena en la corporación. Un día recibió una carta. Fue del nuevo delegado de Sonoita, formal, frío, escrito en lenguaje legal, una disculpa oficial. Señaló que reconocieron los aportes del teniente Zamora al esclarecimiento de hechos relevantes para la justicia y que lamentaron cualquier bochorno. Ella leyó la carta lentamente. Entonces se rió, no de alegría, sino de ironía. En el mismo sobre, una invitación. Queremos honrarla con una ceremonia oficial, un reconocimiento público a su servicio. Ella dudó, durante días. Entonces decidió irse, no por orgullo, ni siquiera para validación, pero para aquellos que aún no han sido escuchados, y para los que nunca estarán. La ceremonia fue sencilla, un auditorio con policías, fiscales y algunas autoridades civiles. Al entrar, Marta escuchó susurros. Algunos miraron hacia otro lado, otros fingieron no verla, pero, al fondo de la sala, un hombre se puso de pie. Era el mismo agente que una vez en el café, ahora con su hija a su lado, con su uniforme escolar. Él vino hacia ella, interrumpido, y dijo con voz entrecortada, «Perdóneme por no escucharte, para reír, por no ver». Ella no respondió inmediatamente. Luego simplemente le tocó el hombro. «Mírala, es un comienzo». Al finalizar la ceremonia, le entregaron una medalla simbólica. Ella no lo rechazó, pero tampoco lo demostró. Simplemente lo guardó en su bolsillo,
junto a la pulsera que nunca más se quitó, porque el verdadero reconocimiento no fue en los gestos tardíos, era en lo que se había convertido. Al salir, encontró a Ihsan esperando junto a la motocicleta. ¿Funcionó?, preguntó. Ella respondió con otra pregunta. ¿Aún tienes espacio atrás? Él sonrió, y los dos se fueron. Sin prisa, sin uniforme, sin miedo. Los días en Nokira empezaron a tener un ritmo diferente. No había cuernos, no había sirenas, pero hubo silencio, el tipo de silencio que cura. Marta se despertó temprano. Ayudó tanto como pudo. Organizó archivos en la pequeña escuela local, medió en conversaciones con abogados que querían entender los derechos de la comunidad. No era heroína. Yo no quería serlo. Quería ser útil y libre. Ihsan rara vez hablaba del pasado. Él llevaba las marcas en su cuerpo y ella en su alma. Pero juntos habían creado algo nuevo. Una alianza sin exigencias, un amor sin ruido. Un día, una niña del pueblo le trajo un cuaderno. En la portada, un dibujo torcido. Marta, uniformada, junto a un árbol, sonriendo. Al fondo, una carretera partida en dos, como si el camino se hubiera interrumpido por voluntad propia. En el interior, la niña había escrito: «Gracias por no dejarnos arruinados». Marta leyó. Apretó el cuaderno contra su pecho. Y él lloró, por primera vez, sin vergüenza. En la comisaría de Peñasco, su nombre todavía figuraba en los registros, pero nadie lo mencionó, a excepción de un nuevo recluta, recién salido de la universidad, que pidió ver los archivos de la teniente que se enfrentó a sus jefes. Dijeron que la habían transferido. El recluta respondió: «Aún así, quería ser como ella». Ellos se rieron, pero ella no se rió, y en ese instante el ciclo comenzó de nuevo. A última hora de la tarde, Marta estaba sentada en el porche de su sencilla casa junto a Ihsan. El cielo estaba teñido de naranja, el viento traía el olor de tierra mojada. Sacó su celular, abrió la última entrevista que había rechazado y escribió: «Acepto, pero solo si hablamos del pueblo y de las cientos mujeres que nadie ve». Si esta historia te conmovió, comenta a continuación, comparte con alguien que necesite escuchar esto, y no olvides suscribirte. Volveremos pronto. Meses después, un equipo documental llegó a Nokira. Vinieron de Europa. Querían contar la historia del policía obeso y humillado que denunció el sistema. Marta los recibió educadamente, pero les impuso una condición. La historia no es mía. Es de todos los que sobrevivieron en silencio. Durante el rodaje, se negó a usar maquillaje. Se esforzó por llevar el mismo uniforme de siempre, con manchas en el cuello y el dobladillo desgastado. Se sentó bajo el mismo árbol donde conoció a Ihsan y empezó a contar, sin heroísmo, sin guión, simplemente cierto. En el montaje final del documental había una escena silenciosa. Marta caminando entre las casas del pueblo, siendo recibida por niños, madres y ancianos. Uno de ellos la abrazó, otra mostraba un muñeco vestido de policía. Sin discurso, solo imágenes, y apareció una frase escrita en blanco en el cielo: «Ella no salvó el mundo, pero ella salvó lo que quedaba de ella», y enseñó a otros a hacer lo mismo. Tras su estreno, el documental fue nominado a un premio internacional. Marta no asistió a la ceremonia. Prefería verlo en la televisión en casa de Ihsan, con un té caliente en la mano y el perro del pueblo durmiendo a sus pies. Cuando se mencionó su nombre, ella sonrió. «Me vieron demasiado tarde, pero me vieron». Ihsan le tomó la mano. «A veces, ser visto por la persona adecuada vale más que 1000 audiencias». Ella asintió y se quedó en silencio. Esta vez, un ligero silencio, de alguien que ya no necesitaba demostrar nada.